Energía, en Nueva Economía Forum, dándoles a todos ustedes la bienvenida, las gracias por su asistencia. Vamos a poder escuchar en unos instantes la intervención del presidente general de Engie, el grupo energético francés con presencia en España también, de Monsieur Gérard Metralet. Y para introducir este acto, presentar a nuestro invitado, tengo el gusto de ceder la tribuna al embajador de Francia en España, Monsieur Jérôme Bonafont. Merci beaucoup. Muchas gracias. Monsieur Eduardo Montes, cher ami, director del Nueva Economía Forum. Queridos amigos, presidente, señoras y señores, presidente de Diálogos, presidente. Caso que se da al viaje que había que hacer hasta Sevilla por las funerales del avión A400M. Es naturalmente un gran placer hacer la presentación de Gérard Metralet frente a este Foro de la Energía, que es un foro importante para nosotros. Un placer por razones de circunstancias y por razones más personales. Razones circunstanciales, primero, porque la política de la energía es una política importantísima para Europa en estos momentos, porque es una de las claves de nuestra competitividad y es también una de las claves del éxito o no de la conferencia de París al fin de este año para luchar contra el cambio climático. Y es claro que las empresas del sector energético van a tener un papel fundamental en esta conferencia. Primero, para ayudarnos a definir objetivos que sean al mismo tiempo completamente realistas y suficientemente ambiciosos para hacer frente a esta amenaza global. Y segundo, para aplicar estas medidas, porque no vamos a tener una lucha eficaz contra el cambio climático sin empresas energéticas que podían hacerlo con nosotros, con los estados y con las colectividades locales en particular. Razones personales también, porque tengo el honor y el placer de conocer a Gérard Metralet desde hace muchos años ya, y él es uno de los hombres simbólicos de la globalización a la francesa y del éxito económico francés. Él empezó su carrera con estudiantes brillantes en el mejor de lo que Francia hace, l'École Polytechnique, en primer lugar, después l'École Nationale de l'Aviation Civile, y como no estaba suficiente, l'Institut d'Études Politiques y l'École Nationale d'Administration, para hacer el primer giro de su carrera y ir del camino del ingeniero al camino del alto encargado administrativo. Él empezó su carrera en la prestigiosa Dirección du Trésor por pocos años, porque muy rápido el ministro de este tiempo, Jacques Delors, un gran europeísta, le llamé a su gabinete por hacer estas reformas, estas primeras reformas de los años 80. Después tuvo un otro giro en su carrera y empezó con Suez, una historia de alrededor de 30 años que le han conducido a operar una transformación impresionante de esta vieille dame, como la llamábamos en Francia en esta época. Porque en esta época fue la heredera de la Compañía de Suez, del canal, fue encargada de la mitad de los servicios urbanos de Francia, por agua, por energía, por basura, y Gérard Metralet organizó dos transformaciones muy importantes de este grupo. La primera transformación fue
unirla con la Lyonnaise des Eaux. Y la segunda fue unirla con GDF Suez y transformarla en uno de los primeros grupos europeos de energía. Y hoy esto es un éxito porque Engie, su nuevo nombre, es uno de los protagonistas más importantes del mundo energético europeo y mundial. Entonces, me parece que aquí en España, donde Engie tiene importantes asuntos de los cuales naturalmente dejó el presidente Mestralé hablar, aquí en España es muy interesante tener a Gerard Mestralé para presentarnos sus ambiciones por el grupo, su visión del futuro energético de España, de Francia y de Europa. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. I'm sorry. Lo siento, pero tendré que hablar inglés, si me lo permiten. Muchas gracias por tus amables palabras, embajador de Francia en España, presidente Montes, señor San José, muchísimas gracias por haberme invitado a venir hoy aquí. La verdad es que para mí es un gran honor hablar ante este foro de la nueva economía o de la nueva energía. Han presentado a Engie, que es el nuevo nombre de GDF Suez, y este cambio tiene una historia. La historia de GDF Suez es la historia de un proyecto europeo, de la alianza de muchas empresas diferentes. Mencionaste Suez, Lyonnaise des Eaux. Podríamos mencionar también Société Générale de Belgique, Electrabel, Gas de Francia y más recientemente International Power. Nuestro proyecto ha sido aunar todas estas empresas que tenían más de un siglo y medio de historia. Unir a todas esas empresas, como decía, y crear una empresa auténticamente europea, un grupo europeo que se enfrenta al mundo. Estamos presentes en 70 países diferentes en todo el mundo. Por capitalización bursátil somos el grupo número 1 de nuestro sector y tenemos algunas diferencias con respecto a las empresas eléctricas europeas típicas o utilities típicas, en el sentido de que no solo estamos presentes aquí, sino en muchos países, ¿no? Aunque respetamos muchísimo empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, etcétera. Estamos presentes en el resto del mundo con generación de electricidad independiente. Somos el número 1 en el mundo. También estamos presentes en el negocio del gas natural licuado, donde ocupamos el tercer puesto, y también en servicios de energía. Durante muchos años hemos ido creando con mucha paciencia una división que hoy cuenta con 100.000 empleados, totalmente dedicada a la eficiencia energética. Estas personas trabajan sobre todo en Europa hoy por hoy, pero estamos desarrollándonos mucho también en Latinoamérica, en Oriente Medio y en Asia, en esta nueva división de eficiencia energética. El cambio de nombre expresa nuestro deseo de representar un mundo innovador. Estamos muy orgullosos del pasado, pero queremos fijar nuestra mirada en el futuro. El mundo, este mundo en el que estamos ayudando a construir una economía baja en emisiones de CO2, basada en servicios eficientes desde el punto de vista energético. Engie tiene también la ambición de convertirse en el socio energético de nuestros clientes, ofreciéndoles no solamente megavatios o metros cúbicos de gas natural, sino también todo un paquete de
servicios eficientes desde el punto de vista energético, soluciones eficientes para ayudarles a gestionar y a reducir su consumo. Esto significa que nos hemos convertido en una especie de arquitecto energético capaz de combinar todas las diferentes destrezas y capacidades para diseñar las soluciones más eficientes e innovadoras para los clientes. Nuestra estrategia está totalmente dedicada a la realización de esta visión y se basa en dos objetivos principales. Por un lado, queremos ser la referencia, el grupo energético de referencia en los países que más rápidamente están creciendo. Me refiero a los países emergentes. Y, en segundo lugar, queremos ser líderes en Europa en la transición energética. Estamos acelerando nuestro desarrollo internacional sin olvidarnos de nuestras raíces europeas. Y ahora me gustaría hablar de el tema que nos reúne aquí esta mañana. Para mí es un gran placer participar en este foro de la nueva energía, una plataforma muy valiosa que nos ofrece la oportunidad de explicar nuestra visión del sector de la energía y plantear ideas nuevas e innovadoras. Como otros actores, nosotros estamos experimentando momentos difíciles en Europa, pero creo que con el diálogo con los decisores podemos ayudar a la situación. Esto es algo que interesa a nuestros países, es algo que interesa también a la Unión Europea, que nos interesa a nosotros como ENGIE, que interesa también a los ciudadanos europeos. Y este es el tema precisamente del que me gustaría hablar esta mañana. Primero voy a presentar mi visión del sector energético europeo dentro de un contexto más general, teniendo en cuenta cuán rápidamente está cambiando el mundo de la energía. Luego presentaré un diagnóstico y una serie de propuestas que hemos elaborado junto con otros 10 CEOs de las mayores empresas europeas y que hemos compartido con los líderes políticos de la Unión Europea para mejorar una situación que es muy preocupante. Es lo que se llama la iniciativa de Magritte. Se llama Magritte porque es un tanto surrealista como el pintor y también porque la primera reunión que celebramos la celebramos en el Museo de Magritte, en Bélgica, justo un día antes de la cumbre europea dedicada a la energía. Así que, bueno, luego hablaré en mayor detalle sobre en qué consiste esta iniciativa de Magritte, qué está logrando y qué es lo que propone. Y posteriormente tendremos la oportunidad también de hablar en mayor detalle, si les parece, durante el turno de preguntas. Bien, ¿cuál es mi visión del paisaje global de la energía? Yo identificaría tres tendencias clave. Primero, un fenómeno que está surgiendo en Europa y que se está extendiendo a todas las regiones del mundo. Concretamente me refiero a la transición energética hacia una economía baja en emisiones de carbono. No se trata únicamente de un deseo político. En Alemania se le llama Energiewende, en Francia se le llama transición energética. No, en realidad es un movimiento impulsado por la tecnología que es totalmente irreversible y que tiene una serie de impactos muy importantes e inmediatos en Europa, pero que también, como digo, se está extendiendo en todo el mundo, en todas las regiones del mundo. Todas las regiones del mundo hoy aspiran a identificar el mix energético que mejor se adapte a sus recursos naturales, a sus necesidades y a su cultura, en la medida de lo posible. Y al mismo tiempo, mecanismos que apoyen energías renovables o que reduzcan las emisiones de CO2 son mecanismos que cada vez están más extendidos. 156 países han adoptado ya medidas que ayudan a luchar contra el cambio climático. Otro elemento clave en esta transformación es el avance tecnológico. La tecnología digital, por supuesto, que afecta a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo de objetos conectados de forma inteligente.
Actualmente hay 15.000 millones de dispositivos inteligentes y dentro de unos años, para el año 2020, habrá 5 veces más. Y en nuestro sector, específicamente en el sector de la energía, el coste de la generación de electricidad renovable y de almacenamiento, de tecnologías de almacenamiento de energía, este coste está disminuyendo rápidamente al tiempo que aumenta su rendimiento. En pocas palabras, la decarbonización, la descentralización y la digitalización, junto con la eficiencia energética, son la espina dorsal de toda esta transformación que se está produciendo cada vez con mayor velocidad y en todas partes del mundo. Los sistemas de consumo cada vez son más inteligentes, más eficientes, más flexibles. El transporte y la movilidad están evolucionando, igual que nuestros edificios. Estamos en una era que nos ofrece una oportunidad única de proponer soluciones personalizadas. Esa sería la primera tendencia. La segunda tendencia es que el centro de gravedad de nuestro sector se ha desplazado hacia los países emergentes, impulsado, claro está, por sus demografías tan dinámicas y su crecimiento económico. Hoy los países de la OCDE van a representar un 93% de las nuevas necesidades energéticas entre hoy y el año 2040, pero al mismo tiempo un 80% del gas natural, de la demanda adicional de gas natural, y un 60% del crecimiento renovable estará también en esos países. Básicamente, todas las energías, todo tipo de energía se utiliza para alimentar esta demanda. Y en cuanto al tercer fenómeno, que todos conocemos muy bien, el tercer fenómeno es la crisis del sector energético europeo. Lejos de la demanda dinámica de los países emergentes y del auge económico creado por la revolución del gas y el petróleo en Estados Unidos, Europa hoy se enfrenta a problemas sin precedentes y es necesario hacer un buen diagnóstico, que a lo mejor les va a sonar algo. En primer lugar, las empresas energéticas europeas están experimentando una pérdida de valor de sus activos en Europa, cerrando de forma temprana o precoz algunas plantas y, bueno, construyendo plantas más eficientes. También, por otra parte, se está reduciendo la inversión. Les puedo dar un par de cifras que son clave. Dentro de 2 años, las 11 empresas incluidas en la iniciativa Magritte publicaron una serie de amortizaciones o pérdidas de miles de millones de euros, que representan una pérdida de valor para todo el sector europeo. Esto significa que hemos cerrado más de 50 gigavatios de plantas o centrales de turbinas de gas, que sería equivalente capacidad eléctrica a 50 centrales nucleares, y en algunos casos se han construido nuevas instalaciones, otros han sido cerradas incluso el día de la inauguración. Hay otras que son especialmente eficientes y todo esto hay que tenerlo en cuenta teniendo qué es lo que puede ocurrir en caso de que ocurra algo con las energías renovables. Por lo tanto, estamos hablando de la totalidad de la generación de Portugal, Alemania y la República Checa. También, por otra parte, tenemos la situación en Estados Unidos. El hecho de que en Estados Unidos el gas de esquisto se está sustituyendo al carbón para generar energía, para generar electricidad. El carbón barato viene a Europa, se introduce en los mercados europeos. Las emisiones de CO2 han aumentado rápidamente en algunos países, particularmente en Alemania, a pesar de las enormes inversiones que se han hecho en energías renovables. Mientras tanto, las perspectivas, cuando estamos a pocos meses de la conferencia de París, como mencionaba el embajador,
sin ninguna duda, va a aumentar las expectativas de que Europa se convierta en un ejemplo, un modelo a seguir. Y volveré luego a hablar de ello porque es muy importante para el planeta, para las poblaciones y para las empresas que así sea. Al mismo tiempo, el coste energético que pagan los clientes está aumentando, incluso a precios mayoristas en los mercados de electricidad. Vemos cómo se está produciendo una espiral descendente y esa es una paradoja. Es algo incomprensible para los ciudadanos europeos, para los que todos tenemos el deber de ser transparentes y explicarles la realidad de los costes energéticos. Tenemos que explicárselo a los clientes. La paradoja es que en 5 años los precios del mercado mayorista de electricidad se han reducido a la mitad y durante este mismo periodo el precio de la electricidad que pagan los consumidores europeos nunca han sido tan altos estos precios. Por lo tanto, es una paradoja, como decía. También hay cuestiones de competitividad que afectan a la industria europea y a las empresas europeas. Hoy el coste de electricidad para la industria es el doble en Europa que en Estados Unidos. Y lo mismo podemos decir del gas natural. Por lo tanto, el tema de los precios de la energía y la necesidad de conseguir un mejor equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro se ha convertido en un tema, en un problema más crucial que nunca, desde que Estados Unidos empezó a producir energía de bajo coste. Hoy Europa sufre una falta de competitividad energética si la comparamos con Estados Unidos. Por eso es importante que todos seamos conscientes de esta situación. La falta actual de visibilidad de las políticas energéticas y la incertidumbre regulatoria inevitablemente conducirán a menos inversiones en el sector de la energía y, por cierto, hoy, entre esas 11 empresas que forman parte de la iniciativa de Madrid, ninguna está invirtiendo en generación en Europa, generación térmica, perdón. Todas estas inversiones se han parado, lo cual va a tener consecuencias negativas en lo que respecta a la seguridad de suministro, el empleo y la recuperación de la economía europea. Teniendo en cuenta esta situación, evidentemente sentimos una gran alarma, ¿no? Hace 2 años tomé la iniciativa de reunir a mis colegas en el Museo de Madrid y allí decidimos compartir nuestras visiones. En aquel momento éramos 8, hoy somos 11, incluido Ignacio Galán de Iberdrola y Rafael Vilaseca de Gas Natural Fenosa, pero también contamos con muchos otros consejeros delegados, como de ON, etcétera. Para darles una cifra de lo que representamos como grupo, casi 600.000 puestos de trabajo en todo el mundo, incluidos más de 400.000 en Europa, los ingresos de alrededor de 600.000 millones de euros y atendemos a más de 250 millones de consumidores diariamente en Europa, es decir, la mitad de la población europea. Y nuestra capacidad de producción eléctrica es de 400 gigavatios, el equivalente a 400 centrales nucleares, y más de la mitad de la generación, de la capacidad instalada en Europa, la tenemos nosotros. También tenemos más de un 50% de la generación de electricidad renovable. Así que, más allá de los problemas concretos que pueda tener cada una de estas empresas, nuestro enfoque ha consistido en ir más allá de nuestros intereses individuales, proponiendo un diagnóstico colectivo y una serie de propuestas colectivas conjuntas, intentando unificar al sector de la energía con mensajes comunes que sean aplicables a todos nosotros. No solamente nos hemos fijado objetivos muy ambiciosos, sino que también defendemos que hay que alcanzar esos objetivos de una manera eficiente. Hay mucho en juego. Sin impulso, sin apoyo político,
la situación del sector energético no hará más que empeorar. Y también tenemos que tener en cuenta a la industria y el poder adquisitivo de los consumidores, así como la seguridad del suministro. Por eso estamos convencidos de que esta transición energética es una gran oportunidad para los ciudadanos de Europa, así como para el sector en general. Este tema se lo planteamos a todos los organismos relevantes de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, además de haber hablado con varios jefes de Estado y de Gobierno. Más allá del diagnóstico, lo más importante es hacer propuestas certeras. ¿En qué consisten estas propuestas? En primer lugar, cuando hablamos del precio del carbono, esto es un tema esencial porque el mercado de carbono europeo de CO2 es un mecanismo adecuado, necesario, pero no está preparado para resistir situaciones de gran presión. Y es que con la crisis económica del año 2009, con la recesión, el precio del carbono ha caído a unos 4 euros por tonelada. Actualmente está en 7 euros por tonelada, cuando debería estar como mínimo a 25 o 30 euros por tonelada, para emitir una señal clara que atraiga inversiones bajas en emisiones de carbono. Por eso es importante que se reforme esta situación y que se cree una reserva de estabilidad de mercado que ayude a consolidar el sistema ETS, ajustando el número de cuotas en circulación, adaptándolo al crecimiento económico de Europa y a la demanda real. Hoy estoy encantado de poder decir que ha habido acuerdo político a nivel del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, en el sentido de establecer una reserva de estabilidad de mercado a partir del 1 de enero del año 2019, o sea, 2 años antes del plan inicial. Además, se ha decidido que todas las cuotas sean retiradas del mercado, las famosas backloaded allowances, y asignar las cuotas directamente en base a las reservas, ¿no? Pero esto no va a ser suficiente. También esperamos que la reforma del sistema de ETS en Europa se produzca para conseguir el objetivo de reducción de emisiones de CO2 antes del año 2020. Esto quiere decir que también eso va a afectar a los costes y va a ayudar a la transición energética en Europa. Más allá de las fronteras europeas, yo creo que esta es una preocupación global. Y de hecho, yo he hecho un llamamiento a la ONU, donde me invitaron a hablar, y hablé de crear un precio único del carbono que pueda actuar como brújula, digamos. 14 o 40 países han establecido ya una regulación estableciendo el precio del CO2, pero se pueden hacer más cosas. Seguiré hablando a lo largo del año, porque el gobierno francés me ha nombrado director del diálogo empresarial para preparar la situación. Tendremos una situación parecida al G20, creando el B20, que es una organización empresarial que dialoga con los jefes de Estado para preparar las reuniones del G20. Y apreciamos que esa misma organización se haya creado para preparar la situación de aquí al año 2021, con un grupo de 50 empresarios procedentes de todo el mundo, todos los altos directivos de empresas como Apple, los grandes grupos chinos y europeos, y el gobierno francés me ha pedido que lidere este grupo, que lo presida, y la primera reunión la celebraremos la semana próxima en París. Luego habrá otra reunión en Nueva York sobre precios de carbono, y otra reunión se celebrará en Tokio en septiembre,
sobre tecnología. La idea es hacer propuestas y involucrar a los políticos y a los legisladores, porque al fin y al cabo lo que queremos es llegar a un acuerdo. Como empresa, ENGIE está comprometida a ayudar en todo lo posible a promover las negociaciones del próximo mes de diciembre. Pensamos que llegar a un acuerdo global para limitar el calentamiento global debe ser la prioridad de todos. Y me refiero a un acuerdo vinculante y a largo plazo. Nosotros, como empresas, apoyamos los esfuerzos de la presidencia francesa, del señor Fabius y de Ségolène Royal, para, junto con todos los demás gobiernos, intentar llegar a un acuerdo. Las empresas claramente preferimos un acuerdo ambicioso, aunque tenga sus limitaciones, en lugar de no lograr nada, no llegar a un acuerdo, porque eso significaría más incertidumbre, falta de visibilidad, falta de predecibilidad y, por lo tanto, desorden, caos. Queremos y necesitamos un marco claro, con guías claras. Por lo tanto, apoyamos todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo en París. Por otra parte, también necesitamos dar más énfasis a Europa. Yo estoy totalmente a favor de una Europa unida. Mencionó usted nuestra relación con Jacques Delors, con el que he trabajado muchos años, pero también Étienne de Lignon en Bélgica, Étienne d'Avignon ha sido un auténtico líder europeo también, igual que el señor Delors. Por lo tanto, queremos más Europa. Desgraciadamente, hoy estamos presenciando una fragmentación de los mercados de energía, con diferentes regulaciones, diferentes políticas según el Estado miembro de que hablemos, y esto está haciendo que perdamos vista del objetivo tan importante que es construir una auténtica unión energética. Y en lo que respecta a la seguridad del suministro de gas, si hay dos mensajes que me gustaría transmitir, estos serían, en primer lugar, que la diversificación de los recursos, de la oferta, es la clave para garantizar un suministro, para garantizar el suministro. También es importante que Europa llegue a acuerdos marco con los países proveedores, como por ejemplo Rusia, y también países que ofrecen hidrocarburos, sobre todo gas, y con la nueva administración de Estados Unidos, con la que había que firmar contratos comerciales en este ámbito. Nuestra principal preocupación hoy debe ser la electricidad, cuando hablamos del suministro de electricidad o garantía de suministro. Estamos en una situación de sobrecapacidad actualmente, pero nos enfrentamos a una infracapacidad en momentos de demanda pico. No es el caso de España exactamente, pero sí que afecta a los países de Europa Occidental como Alemania, Francia, Benelux y otros países, donde está surgiendo una nueva paradoja. Es verdad que tenemos un exceso de capacidad, pero el riesgo de que se produzca un apagón nunca ha sido tan elevado, porque durante el periodo pico no podemos contar a las energías renovables. A veces en el norte de Europa se producen anticiclones muy fríos, no hay viento y por la noche, como saben, no hay sol. Es lo normal, ¿no? Y por eso el riesgo de apagón es enorme, debido al cierre de esos 50 gigavatios de turbinas de gas. Por lo tanto, esta situación nos debe advertir del riesgo que corremos, el riesgo de que el sistema eléctrico se desestabilice, incluso
falle en caso de una gran demanda durante el invierno. Teniendo en cuenta esta situación, reconocemos la importancia de mecanismos no discriminatorios para compensar capacidades, para eliminar demanda en el modelo actual de mercado, donde hoy las inversiones no permiten hacer una compensación justa. Finalmente, y ese será el último mensaje que voy a transmitir, Europa debe centrarse en el futuro en la investigación y la innovación, convirtiéndolas en una gran prioridad. Cuando hablamos de retos importantes, como por ejemplo la energía renovable, la energía marina, solar, la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración y de calefacción, sistemas inteligentes, redes inteligentes, almacenamiento de energía, captura de carbono, pasar de electricidad a gas, etcétera. Y terminaré repitiendo mi convicción sobre la importancia de construir juntos, junto con nuestros decisores, es decir, políticos, un sistema energético que sea más competitivo para los consumidores, más unido y más bueno para el medio ambiente. Todos nuestros países respectivos están haciendo un gran esfuerzo para recuperarse de la crisis económica y luchando contra el desempleo, intentando defender a sus sectores público y privado. Pero es importante que tengamos en mente cuán crucial es el papel de la política energética de la Unión Europea y cuán crucial es el papel de la industria europea, que depende de ello. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien, pues vamos a comenzar el turno de preguntas. Espero que escuche bien la traducción. Está bien, muy bien. De acuerdo, la primera pregunta que le formulo es la siguiente. Dice, de acuerdo con la regulación del sector energético y con la situación económica del país, ¿es España, a su juicio, un país atractivo para invertir en estos momentos? Esta mañana me he reunido con el señor Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, y hemos expresado nuestra intención como ENGIE de aumentar nuestra presencia en España. Por supuesto que habrá que invertir en los segmentos más adecuados. Queremos invertir en servicios de energía, queremos invertir en renovables. Y lo que necesitamos claramente en España, al igual que en otros países, es un marco regulatorio claro y una regulación estable. En el pasado, esta no ha sido la situación en todos los países de Europa. Y en Europa hemos sufrido por los cambios continuos en los sistemas regulatorios y fiscales. Si los gobiernos quieren que el sector privado invierta, y nosotros estamos dispuestos a invertir, a desarrollar el sector privado, a ayudar a las empresas. Nosotros siempre hemos estado a favor del crecimiento y el desarrollo, pero necesitamos señales claras. Y lo que mencionaba antes sobre la reunión que se va a celebrar en París, bueno, el principio es muy sencillo. Nosotros como empresas preferimos reglas estrictas, acuerdos ambiciosos, objetivos ambiciosos. Eventualmente puede haber ciertos límites, pero preferimos que esos límites sean estables, en lugar de que las reglas del juego estén cambiando continuamente. En España, en el pasado esto ha sido difícil. Los últimos años han sido muy difíciles. Hoy hay una sobrecapacidad clara en la generación de electricidad y de energía. Y en el futuro, bueno, podría haber cierto desarrollo si los sistemas fiscales y regulatorios se estabilizan. ¿Cómo cree que puede afectar la situación de Grecia a la economía europea? Yo no soy especialista en finanzas o en economía. Por supuesto que nos preocupa mucho
En principio, yo, como digo, soy totalmente proeuropeísta y me reúno con todo tipo de líderes europeos. Por eso considero que Europa necesita más Europa en lugar de menos. Y por lo tanto, las dificultades por las que está pasando Grecia que espero que no se vea obligada a salir de la Unión Europea, porque eso sería una regresión de la idea, del concepto europeo, ¿no? Creo que hoy todas las medidas que han sido adoptadas para controlar, supervisar el sistema bancario europeo, estas medidas son mucho más eficientes que las que tuvimos durante la primera crisis en el año 2009. Por lo tanto, el sistema hoy es más capaz de soportar, por ejemplo, la quiebra de Grecia. Por lo tanto, yo creo que el sistema va a resistir este tipo de impacto y espero que lo haga con Grecia como miembro de la Unión Europea, sin que se tenga que salir. Luis Crespo, de Stella, en Bruselas, dice: la AIE ha publicado su roadmap con grandes expectativas para las centrales termonucleares a nivel mundial. Y lo hace por su gestionabilidad y también por el almacenamiento. ¿Va a apostar ENGIE por este sector tras haber resultado adjudicataria de la central Kazoo en Sudáfrica? La pregunta es sobre el tema nuclear, ¿verdad? Sí. Termosolar. Termosolar, vale. Consideramos que la energía termosolar, lo que nosotros llamamos energía solar concentrada, es una tecnología que tiene un gran futuro, por una razón en particular. Como sabemos, la tecnología fotovoltaica se ha desarrollado con mucha rapidez y continuará desarrollándose. Y el coste de la producción de energía, cuando se utiliza tecnología fotovoltaica, seguirá disminuyendo. Sin embargo, la tecnología fotovoltaica hace que la energía se produzca inmediatamente y la electricidad hoy no se puede almacenar hoy por hoy. El almacenamiento de energía hoy por hoy y cada vez más en el futuro va a ser un elemento clave para la estabilidad del sistema energético. La energía termosolar es diferente a en términos tecnológicos, porque utiliza el sol para producir a través de una concentración energía térmica, o sea, calor. Y este calor se puede almacenar durante una serie de horas, quizá. Se produce durante el día y se puede almacenar durante la noche. Y por lo tanto puede producir durante la noche electricidad, utilizando el vapor. Por eso consideramos que hay espacio para la tecnología termosolar y esa es la razón por la que después de un concurso que ha habido nos han asignado el proyecto de Kazoo en Sudáfrica y tenemos la intención de participar en otros concursos internacionales en materia termosolar, porque la energía termosolar es una fuente de energía solar renovable que tiene la capacidad de almacenar energía. Y esto es un plus comparado con la fotovoltaica. Dice, ¿cuándo cree que sus dos centrales nucleares en Bélgica volverán a funcionar? Tenemos 7 centrales nucleares en Bélgica, 2 de ellas han sido cerradas porque identificamos algunas burbujas de hidrógeno micro, en las naves. Y por lo tanto,
junto con la Agencia de Seguridad Nuclear belga, estamos intentando comprobar si estas centrales se pueden volver a poner en funcionamiento. Tenemos un programa de estudios con la participación de nuestra propia gente y con equipos internacionales para demostrar que pueden volver a funcionar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nuestros deberes, hemos presentado todos nuestros estudios a la Agencia de Seguridad Nuclear de Bélgica, que recientemente ha dicho que, y esto no nos sorprendió, nos dijeron que se tienen que tomar un tiempo para presentar todo este trabajo a expertos internacionales y por lo general, bueno, el fin de este trabajo va a ser, esperamos que podamos volver a poner en funcionamiento estas plantas el 1 de noviembre de este año. De hispanidad.com le pregunta si concibe usted una operación corporativa con gas natural fenosa o, en su defecto, un acuerdo comercial. Respetamos muchísimo a Gas Natural Fenosa. Es una gran empresa. Conozco al señor Vilaseca desde hace muchos años. En el pasado, nuestra empresa incluso tuvo una pequeña participación antes de la fusión entre Suez y Gas de France. Y después de la fusión de Suez y Gas de France, decidimos que las dos empresas seguirían siendo amigas, pero al mismo tiempo competidores. Pues esa es la situación hoy por hoy. Iñaki de las Heras de Europa Press, dice: ¿por qué motivo su empresa ENGIE no ha podido hacerse un hueco en el mercado energético español? Y la segunda cuestión es: ¿qué opinión le merecen las investigaciones de la Comisión Europea en Bruselas acerca de los pagos por capacidad y las primas en las renovables como posibles ayudas de Estado? En primer lugar, yo no diría que no hayamos encontrado un sitio aquí en España. Por supuesto que estamos presentes en España. Aquí tenemos a nuestra representante, Loreto Ibáñez. En el sector energético, eléctrico, en el sector de servicios de energía también estamos presentes. Por supuesto que podríamos ser más fuertes aquí. Esperamos en el futuro tener margen para crecer. El Grupo Suez ha colaborado desde hace mucho tiempo con la Caixa en lo que respecta a Akbar. Tenemos aquí a su representante y debido a la división que no ha terminado entre GDF Suez en aquel momento y Suez Environment, Suez Medio Ambiente, y la relación con Suez. Bueno, hoy tenemos ENGIE, tenemos un 35% de Suez Medio Ambiente. Suez Medio Ambiente ha aumentado su relación con Akbar y, de hecho, la Caixa es uno de los accionistas de Suez Medio Ambiente. Cuando decidimos distribuir a los accionistas de Suez un 50% de las acciones de Suez Medio Ambiente, bueno, pues se alcanzó un mayor nivel de autonomía. Por lo tanto, hoy tenemos dos grupos, uno en energía, el otro en medio ambiente. Suez es la parte de medio ambiente y ENGIE es la parte energética. Y España, está claro que a través de Akbar hemos tenido más fuerza en el mercado español, en el negocio de agua, por ejemplo, en medio ambiente, que en energía. Pero en energía tampoco tenemos una participación insignificante y nuestra intención es
crecer. En el futuro queremos crecer porque estamos impresionados con cómo ha mejorado la economía española y queremos participar de una empresa donde se está produciendo una dinamización tan importante del mercado español. Es un mensaje que hemos transmitido al ministro esta mañana. Y en cuanto a la investigación de la Comisión Europea sobre el mercado de capacidad, si el objetivo de esta investigación es armonizar, al final, lograr una mayor armonización de los mecanismos de remuneración de capital, estamos a favor. Mencionábamos que en el sector energético europeo hay una fragmentación de políticas y podemos observar en particular esta fragmentación en el mecanismo de remuneración de capacidad. Así que si después de una serie de investigaciones la Comisión obliga a los diferentes países y gobiernos a armonizar su mecanismo en cuanto a capacidad, pues estaremos encantados. Pascual, de Radio Nacional de España, habla de la economía francesa, de su crecimiento de un 0,6% en el primer trimestre de este año, después de un estancamiento en meses anteriores, y le pregunta cuál es su valoración acerca de estos resultados de la economía de su país. Yo no estoy en Francia y simplemente diré que apoyamos los esfuerzos que ha hecho el gobierno francés, el ministro Macron y otros para modernizar y hacer reformas. Apoyamos todas las reformas que se puedan hacer en Francia con el fin de facilitar el crecimiento. Hoy se está produciendo un 1% de crecimiento, que no es suficiente, y esperamos que al establecer más reformas de modernización, al introducir más reformas, esperamos que pueda haber más crecimiento en la economía francesa. Esto es algo absolutamente necesario si queremos reducir el paro que hay en Francia. Dice lo siguiente: Francia todavía no tiene estaciones de gas natural líquido en carretera, lo que impide el transporte desde España hacia Europa. ¿Tiene algún plan en este sentido? Sí que tenemos plantas de gas natural licuado. En Francia tenemos 3 terminales de gas natural licuado. EDF está construyendo una cuarta terminal de gas natural licuado, y en el pasado construimos una en Bélgica, en Zeebrugge, que ya no nos pertenece. Y hoy, con la situación actual del mercado de gas natural, todas esas terminales están vacías, creo que ha dicho, y la nueva que va a construir EDF también estará vacía. Por lo tanto, hoy por hoy, al menos en mi opinión, en la parte occidental de Europa no hay necesidad de más terminales de gas natural licuado. Lo que sí hace falta es que haya recursos de gas externo adicionales. Necesitamos gas y no infraestructura gasista. Tenemos suficiente infraestructura, que por supuesto siempre se puede optimizar, pero lo que necesitamos realmente es recursos adicionales de gas natural para poder diversificar la oferta, el suministro, y aumentar la garantía de suministro. Estamos trabajando en ello
mencionaré dos elementos. Primero, estamos construyendo en Estados Unidos con la segunda planta más importante de licuefacción, junto con Sempra, que es una empresa con base en California. Estamos construyendo un proyecto de 12.000 millones de dólares para exportar gas natural licuado de Estados Unidos, utilizando el mercado de gas natural y su producción, la mitad del cual viene de gas de esquistos. Y esto podría ser útil cuando esta planta termine de construirse. Podrá ser muy útil para el suministro de gas en Europa en caso necesario. El segundo elemento que quisiera mencionar en cuanto a seguridad de suministro en Europa es el suministro al sur de Europa, con la fuente de gas de Azerbaiyán. Hay un gran yacimiento de gas en Azerbaiyán y hemos comprado un montón de gas, 4 millones de toneladas de Azerbaiyán, igual que Estados Unidos, que viene a través de Turquía, del gasoducto Transanatolio, etcétera, para suministrar gas a Europa. Y esto podría añadir otra fuente de gas natural a Europa, lo cual nos permitiría diversificarnos de las fuentes tradicionales, Rusia y Argelia, aparte de las fuentes domésticas que están disminuyendo. El problema en Europa es un problema doble. Primero, que se está produciendo una disminución irreversible de la oferta en Europa, porque con el crecimiento limitado y la eficiencia energética, pues esto significa que hay una diferencia de un 2% cada año. Esto ocurre con la electricidad y el gas natural, un desfase de un 2% entre el crecimiento económico y la oferta energética. Por eso esperamos que se produzca una disminución en los próximos años en la demanda europea de gas natural. Aparte de eso, la producción doméstica de gas natural también está cayendo en el Mar del Norte y está disminuyendo con mayor rapidez. Por lo tanto, la necesidad de importar gas natural está aumentando en Europa. Y por lo tanto, lo importante es encontrar nuevas fuentes externas de gas natural. Hay muchas en el mundo, pero bueno, con Estados Unidos y con Asia Central como fuente de gas natural podemos contribuir a la seguridad de suministro de gas. Hace referencia a en qué medida va a condicionar la estrategia energética de la Unión Europea para los próximos años la confrontación política entre la Unión y Rusia. No es una pregunta fácil. Me gustaría no soslayar la pregunta, pero bueno, nosotros hemos estado debatiendo a nivel del Grupo Madrid con muchos de los jefes de Estado y de Gobierno, el señor Hollande, la señora Merkel. Hablamos también con el señor Šefčovič, vicepresidente de la Comisión, que se ocupa de la Unión Energética. Hemos estado hablando con ellos hace 2 semanas. En primer lugar, consideramos que para nosotros Rusia ha sido un proveedor fiable de gas natural durante los últimos 30 años. Así ha sido en el caso de Francia. El gas ruso nos ha llegado con regularidad, con solamente una interrupción en enero del año 2009, cuando debido a la tensión que había entre Rusia y Ucrania, bueno, pues estaba, digamos, ahogando el gas en tránsito, bueno, pues se decidió interrumpir el gasoducto. En ese momento era el único gasoducto que suministraba a Europa gas ruso y que pasaba por Ucrania. Pero hoy la situación es distinta. Con Gazprom
hemos construido un gasoducto de la corriente del norte que conecta Rusia con Alemania, el gasoducto que está en el fondo del mar Báltico. Por lo tanto, el riesgo para la seguridad de suministro, el riesgo de interrupción del gas ruso que pasa por Ucrania, ahora es un riesgo mucho más limitado. Y cuando el gasoducto transanatolio, cuando ese corredor se construya, yo creo que el riesgo estará totalmente controlado. Hay una tensión entre Rusia y Ucrania, y esto es sumamente importante para Europa, pero preferiríamos que hubiera negociaciones. Hemos visto los esfuerzos que ha hecho el presidente Hollande y la canciller Merkel para intentar llegar a un acuerdo, negociar y llegar a un acuerdo con Rusia y Ucrania. Y consideramos que Europa, en su totalidad, está interesada en cooperar. Su interés es lograr una cooperación a largo plazo con Rusia, y a Rusia también le interesa vender su gas a Europa, ¿no? Y ese dinero que recibe a cambio del gas es esencial para la economía rusa. Rusia tiene grandes reservas de petróleo y de gas, de hidrocarburos, y Europa necesita importar petróleo y gas. Por lo tanto, yo creo que hay margen para que haya una cooperación natural, y ese es el mensaje que las empresas intentamos transmitir. Somos solo empresas, no somos gobiernos, pero pensamos que hay una complementariedad entre Europa y Rusia en ese sentido, y esa complementariedad debería abrir las puertas a un acuerdo político a largo plazo, y dentro de este marco nosotros como empresas encontraremos una manera de beneficiar a la economía europea de esta situación. Ceder la palabra a don Eduardo Montes, presidente de UNESA, para que cierre este acto en nombre de sus patrocinadores, cuando quiera, señor Montes. Okay, then let me do that in Permítame que lo haga en inglés. Se puede usted quitar los auriculares si lo desea. En primer lugar, me gustaría darle las gracias en nombre de todos nosotros por esta presentación tan interesante sobre temas energéticos. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias también por la forma en que ha respondido a estas preguntas que no eran nada fáciles. Y finalmente, gracias por la confianza que ha mostrado en nuestro país. Espero que vuelva pronto. Hasta la próxima.